Buenos días, amados hermanos y amigos. Buenos días. Buenos días. Así es, así es. Yo estaba viendo en la banda de adoración y hay gente que cuando están en la banda de adoración y despliegan sus dones y talentos que el Señor le ha dado, hay gente que yo veo y yo digo, cuando yo sea grande yo quiero ser como él. Xavier, ¿hay algún instrumento que tú no toques? Oye, qué bien, Alejandro, son increíbles los músicos que tenemos, Abner, Gabriel. Ay, Gabriel, Abner, damos muchas gracias al Señor por las capacidades que el Señor les ha dado, por guiarnos en esta mañana a adorar al Señor en la manera en que lo hemos hecho, cantándole a Él, exaltándole a Él. Reconocemos que no se trata de los instrumentos, no se trata de los instrumentistas. Se trata del dador de las capacidades. Es el Señor, ¿verdad que sí? Y doy muchas gracias al Señor por cada uno de los servidores de Ciudad de Gracia durante todo este año, sirviendo fielmente al Señor. Damos muchas gracias, los pastores damos muchas gracias por cada uno de ustedes. Que el Señor les siga renovando en este 2026, puedan seguir sirviendo con pasión al Señor en lo que Cristo viene. Ojalá Cristo viniera ya, ¿verdad que sí? Pero en lo que Él viene, que sigamos sirviendo apasionadamente al Señor. Esta mañana quiero pedirles que me acompañen al Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3. Y justamente cerrando este año, yo estaba orando al Señor y clamando al Señor y pidiendo al Señor, Señor, guíame al texto de tu palabra que tú quieres hablarme a mí primeramente y hablar a tu pueblo el último domingo del año 2025, en la antesala de un nuevo año. El Señor me llevó a este texto de Hebreos capítulo 11. Y como ya ustedes saben de cuál es el tema aquí, la fe, la fe. Yo quisiera ah, pedirles que se pusieran de pie, por favor. Y vamos a leer los tres primeros versículos. No vamos a leer el capítulo completo. Este es un tremendo capítulo para estudiar y para enseñar, pero vamos a ver solamente los tres primeros versículos. Hebreos 11, 1 al 3 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Padre, estamos tan agradecidos que nos haya permitido llegar a este último domingo de este año 2025. Y nos has dado la gracia y la capacidad para también le diste a tu pueblo, le has dado a tu pueblo en Cristo. Te damos gracias porque ahora podemos abrir tu palabra. Que a pesar del predicador, tu espíritu use tu palabra y la aplique a nuestro corazón. Edifica tu iglesia. Y si quieres en esta mañana salvar a alguien que está aquí en esta mañana, aún sin Cristo, que así sea. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, son muy amables. La mayoría de nosotros ha pasado por la experiencia de ver a un bebé recién nacido, ya sea porque sea tu hijo, un sobrino o el hijo de un amigo. Y enseguida uno empieza a buscar el parecido con su padre, ¿no es verdad? Sí, mira, yo creo que se parece, se parece a tu papá, a tu esposo, no se parece. Es más, mira, yo creo que se parece a una tía.
aquí se boca y los rasgos, bendición y la oportunidad de ser papá por primera vez que en la clínica me fueron a enseñar dónde estaba mi primer hijo, Abner, perdóname que te voy a usar como ejemplo. Cuando nació él, me enseñaron por a través del vidrio y me dijeron, en esa cunita que está ahí, ese, de todos los bebés que estaban ahí, ese yo digo, ¿de dónde salió ese caco rojo? La creatividad del Señor, la manera en que el Señor, ¿verdad? Es creativa y no me miran a mí, miran a mi esposa y dicen, ¿de quién salió así? Y después salió otro y después otra, no sé. Y tú puedes hasta escuchar lo fuerte o lo mucho o lo poco que ese bebé llora y todo es visible y tangible. Tú puedes ver todos esos rasgos ahí, visibles y tangibles, pero lo que la mayoría de nosotros pasa por alto es que cada rasgo o cada expresión de ese bebé fue formado mucho antes de que pudiera ser visto o palpado a simple vista. Y a eso nos referimos con el ADN. Todos nosotros conocemos lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Creo que lo dije bien. Algo que no puede verse a simple vista. Un escrito titulado El código que sostiene la realidad dice lo siguiente. El ADN es una molécula diminuta, una doble hélice invisible al ojo humano, pero que contiene un código de instrucciones. Los científicos lo llaman el libro de la vida. Si pudieras estirar el ADN de una sola molécula humana, escucha esto, de una sola molécula, mediría casi 2 metros, pero está tan comprimido que permanece oculto. Lo fascinante es esto. Nada, dice el artículo, nada de lo que ves en el cuerpo humano existiría si no fuera por la información escrita en ese código genético invisible. El ADN, ojo, sea azul o marrón o negro y que un corazón lata a cierto ritmo. Ninguno de nosotros tiene un ADN igual. Incluso si tú fueras gemelo con otro, tampoco. Son completamente diferentes, son distinguidos de una manera particular. Lo hace particularmente diferente, aunque incluso, como acabo de decir, sean tan iguales como dos gemelos. Hoy, a propósito de cerrar el año y a punto de comenzar otro, veremos que la fe no es un simple sentimiento que añadimos a nuestra vida los domingos o en otros momentos de nuestra vida, sino que es el ADN. La fe es el ADN que debe redefinir cada célula espiritual de nuestra vida. De la misma manera como ese da quienes somos físicamente. La fe bíblica es el código invisible que determina cómo vivimos, o sea, las cosas que se ven, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo esperamos e incluso cómo vencemos en las pruebas también. No hay capítulo en la Biblia que describa mejor el ADN de la fe que este capítulo 11 de Hebreos. Es como, por ejemplo, Romanos capítulo 8, es como ese capítulo de la perseverancia de los creyentes, la seguridad, mejor dicho, la seguridad del creyente, o Juan capítulo 3 como el capítulo del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Y es por eso que a la luz de este texto de Hebreos 11, versículo 1 al 3, veremos que vivir por la fe bíblica, vivir por la fe bíblica debe ser el estilo de vida que nos distingue, que nos diferencie de otros. En otras palabras, la fe bíblica que nos describe a todo lo que creemos en Cristo debe moldear, debe darle forma a todo en nuestra vida, a cada área de nuestra vida, desde nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Todo el mundo tiene una creencia. Por ejemplo,
optimista. ¿Cómo se ve esto? Esta es una fe basada en sentimientos y deseos. Dicen, mira, para este año 2026, mira, pensamiento positivo siempre. Piensa positivo. Mira, yo tengo fe que todo saldrá bien. Cuando las cosas, sin embargo, no salen bien a sus ojos, viene entonces la decepción. Los que tienen una fe intelectual. Esta es una fe basada en datos y lógica. Y hasta te pueden decir, mira, yo creo que la Biblia es verdad. O yo creo que Dios existe, incluso. Sin embargo, esta es una fe que lleva a una vida fría y sin compromiso. Esta es una fe, incluso, y esto se oye fuerte, es una fe demoníaca, porque como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es real, que Dios dice la verdad, y aún así no se someten. O los de una fe humanista, que creen en el potencial humano. Sí, mucho potencial. Esta es una fe del esfuerzo propio y al final, ¿qué va a pasar? Genera ansiedad y agotamiento en la persona. O, finalmente, los que tienen una fe empírica, según sea la experiencia de ver para creer, lo que al final resulta también en una frustración y desánimo. Ese es otro tipo de fe. Así que versus a todos estos tipos de fe, independientemente de nuestros sentidos, de lo que sentimos o lo que deseamos, o el intelecto, o el potencial o experiencia, se levanta la fe bíblica con un ADN diferente, un ADN que es diferente. Y este es el ADN de la fe bíblica. Dios ha hablado y yo lo creo. Su palabra es el fundamento y en él espero, como acabamos de cantar, y me muevo en obediencia por esa fe en él. Y esa fe entonces, ¿en qué resulta? En certeza, testimonio y verdadera paz. Esa es la fe que trae un testimonio extraordinario y verdadera paz, mi hermano. Tampoco es la cantidad de fe, sino en quién está puesta nuestra fe. El objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra fe, de la fe cristiana, es Dios mismo, como el más confiable, de la persona más confiable de la bolita del mundo mundial, como decimos los dominicanos. Ya me dice dominicano, si no lo sabían. La persona más confiable de todo el universo es el Señor, Él. Lo que entonces me mueve a pensar y a actuar, como dice Warren Wiersbe, la verdadera fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias o las situaciones o las consecuencias que puedan venir. De modo que, ¿qué rasgos espirituales tiene esa fe en particular, en ese estilo de vida que nos debe distinguir a nosotros? En primer lugar, es una fe que abraza las promesas fieles de Dios. Y yo, cada vez que mencionemos cada una de las verdades que vamos a ver o los rasgos que vamos a ver, veamos si nos identificamos con cada uno de estos rasgos de esa fe. Esta es la idea. Nuestra fe debe llevarnos a abrazar todo lo que Dios ha asegurado por su palabra. Lo que Él ha asegurado por su palabra. Mira conmigo el texto en el versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Antes del autor darnos lo que puede ser descrito como la mejor descripción de la fe, de lo que es la fe, hay una frase que encabeza el versículo, dice, ahora bien. Esta corta frase de lo que conecta lo que estuvo diciendo el capítulo 10, es como una bisagra que conecta, abre, cierra el capítulo 10 y abre el capítulo 11, de lo que el autor les dijo a estos creyentes judíos que recibieron esta carta, con lo que él les va a decir ahora, todo lo que él les va a decir en el capítulo 11. ¿Y qué fue lo que él les dijo en el capítulo 10? Él los animó a perseverar, a perseverar como creyentes en la verdadera fe en Cristo versus, contrario, a la fe que se enfocaba en Israel, en los rituales, en la ley, en los sacrificios.
siendo perseguidos por los de su propia nación por causa de su fe. Y ese ánimo se ve muy claramente en el último versículo del capítulo 10. Mira lo que dice en el versículo 39, justo el versículo que está antes de Hebreos 11. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se dan cuenta? De modo que un rasgo de la verdadera fe cristiana es una fe que persevera. Es una fe que persevera en lo que Dios ha dicho. Así que luego de seguir estimulando a estos creyentes a la perseverancia en la fe, antes de presentarle todo un listado de nombres que tú vas a ver, que tú puedes ver en Hebreos capítulo 11, de hombres, nombres de hombres y mujeres del pasado que perseveraron en la fe. Antes entonces él le da una descripción de lo que es la verdadera fe. Así que él les dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay una palabra, certeza. ¿Qué es certeza? Bueno, viene de una palabra griega que es hipóstasis, que significa sustancia o cimiento, título de propiedad, una garantía de lo que se espera. Y la siguiente frase del versículo es como un paralelismo, es como una frase paralela con un significado que es similar. Dice la convicción de lo que no se ve. Y esa palabra la palabra convicción en el griego es la palabra electos o elecos, que significa demostración, evidencia. Así que, en otras palabras, lo que el autor le está diciendo en este verso a estos creyentes hebreos y a nosotros hoy, en este siglo, en este año 2025 que está a punto de terminar y a punto de comenzar un nuevo año, lo que él les está diciendo de a nosotros es que la fe para el cristiano es una bendita seguridad que está garantizada por la palabra fiel de Dios mismo. Y por eso el objeto de mi fe es el Dios fiel que se ha revelado en su palabra en la que yo he creído, por la gracia de Dios. Como alguien dijo, la fe es al creyente lo que la zapata o los cimientos son a una casa o a un edificio. De ella se sostiene todo el edificio. En otras palabras, si tu fe y mi fe no anda bien, el resto de la estructura del edificio va a tener problemas, va a tener dificultades. O la persona o esta persona que dice la fe es el título de propiedad de las cosas esperadas. Es el título de propiedad de las cosas esperadas, mis hermanos. La fe de estos creyentes hebreos estaba siendo sacudida, como yo mencioné ahorita, por las pruebas, incluso por persecución hasta la cárcel, incluso muerte también, pérdida de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lees el libro de Hebreos, tú te puedes dar cuenta de eso. Estaban ellos, delante de ellos estaba la tentación de apostatar de la fe, como lo menciona en el capítulo 10, de abandonar a Cristo, de abandonar su fe en Cristo. Y entonces, ante esta situación, estos creyentes necesitaban escuchar palabras de ánimo, para ser animados y exhortados a seguir perseverando en su fe en las promesas de Dios en Cristo, su Señor y Salvador. Estos creyentes necesitaban la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad, escucha bien, afirmación en el presente sobre una realidad futura inconmovible, y esa es la misma seguridad que nos quiere dar Dios a nosotros hoy, mis amados hermanos y amigos. La fe de estos hermanos hebreos fue probada, como también la de nosotros fue probada este año. Si yo preguntara ahora a cuántos pasaron por pruebas de su fe en este año, yo levantara mis dos manos y mis dos pies. Todos nosotros. O tal vez hoy está siendo probada tu fe. Y de seguro será probada el año que viene. Esa es una noticia que yo te tenía que dar. Será probada nuestra fe el año que entra.
Y la única manera de no ser sacudidos y no quedar desolados o desesperados o desesperanzados es si abrazamos por la fe las promesas de la fidelidad de Dios en Cristo por su palabra, llevándonos a ver por la fe las cosas, aunque los demás no lo vean. Aunque los demás no lo vean. Aunque los demás nos digan que falta un tornillo. Y esto me recuerda las palabras del apóstol Pedro en sus dos cartas a creyentes que también estaban pasando por situaciones similares en que su fe estaba siendo probada. En primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mira cómo define Pedro la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y esa es la fe que Dios nos ha dado. Es más preciosa que el oro y que cualquier otra cosa en este mundo, porque esa fe tiene trascendencia para esta vida y para la venidera. Esa fe trasciende para esta vida y para la venidera. Pero ¿cómo se sostiene esa fe? Mira conmigo que también, lo que también dice Pedro en segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3, 4 y versículo 19. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante, escucha bien, de qué manera recibimos esa capacidad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido, atiende, sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, desde tu salvación hasta tu santificación en toda tu vida. Y versículo 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro. La Reina Valera dice como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. La palabra profética más segura es esta, la Biblia. Si tú quieres oír la voz de Dios audible, léela en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. Tú vas a escuchar la voz de Dios. De modo que, mis hermanos, tanto para aquellos creyentes como para nosotros, abrazar la fidelidad de la palabra de Dios por la fe en todo lo que nosotros tenemos en Cristo, se da en buscar ese conocimiento de Cristo por su palabra, esa intimidad con Cristo por medio de pasar tiempo con Él, de sumergirnos en su palabra. Eso hará de nuestra fe una fe con un ADN diferente a cualquier otra fe, como las que mencioné en la introducción. Mis hermanos y amigos, es asombroso la cantidad de cosas que marca la fe de la gente. Los que se sueñan con algo y luego un número de la loto. Los que no tienden la cama para que no se vaya la energía de la cama. Yo conozco gente que no tiende la cama, pero no necesariamente porque no se vaya la energía de la cama. O cuando se cruza un gato negro, uff, cuidado. O cuando entra una mariposa negra a la casa, esas son cosas que se creen los dominicanos, creen, y los cubanos también. Creen que cuando cruza un gato negro o entra una mariposa, una tatagua de esa grande a la casa es mala suerte. O los que echan agua frente a la casa o su negocio para limpiar las malas energías. Y un montón de otras creencias raras. Pero el cristiano pone el fundamento de su fe en la palabra de Dios. Esa es la palabra revelada por Dios, por Cristo, con Cristo en el centro. Como alguien menciona, así como el ADN es la sustancia química que sostiene la vida humana, la fe es el ADN espiritual, es la base sólida sobre la cual se construye nuestra realidad. Ven que cuando cruza un gato negro o entra una mariposa, una tatagua de esa grande a la casa es mala suerte.
o los que echan agua frente a la casa o su negocio para limpiar las malas energías, y un montón de otras creencias raras. Pero el cristiano pone el fundamento de su fe en la palabra de Dios. Es en la palabra revelada por Dios, por Cristo, eh, con Cristo en el centro. Como alguien menciona, así como el ADN es la sustancia química que sostiene la vida humana, la fe es el ADN espiritual, es la base sólida sobre la cual se construye nuestra realidad, dándole forma y nuestra nueva esperanza y esperanza incluso cuando nosotros no vemos resultados. Yo sé que Dios está obrando, a pesar de que yo no lo veo ahora mismo. Él está obrando, lo vamos a ver ahorita. Hay una ilustración que a mí me encantó. Me encantó esta anécdota sobre el descubrimiento de un planeta de nuestro sistema solar llamado Neptuno. A principios del siglo XIX, los astrónomos tenían un problema. El planeta Urano no se movía, dice esta historia, no se movía como debía, según las leyes de Newton. Su órbita era errática, se aceleraba y se desviaba como si algo lo estuviera tirando de él. En 1845, un hombre matemático, un joven matemático especializado en la mecánica celeste, llamado Urbain Jean Joseph Leverrier, decidió que la razón física estuvieran mal. No era que las leyes de Newton estaban mal, sino que debía existir algo que nadie había visto jamás sin usar un telescopio. Se encerró en su oficina solo con papel, pluma, cálculos matemáticos complejos. Leverrier no podía ver el objeto, pero tenía la certeza de su existencia por los efectos que causaba en lo visible. Él calculó la masa, la órbita y la posición exacta e hipotética de ese octavo planeta. El 18 de septiembre de 1846 envió una carta con su predicción al científico Johann Gall en el observatorio de Berlín diciendo, y esto fue lo que él le dijo: apunten su telescopio a tal coordenada y allí encontrarán el planeta. Y 5 días después, el 23 de septiembre de 1846, esa misma noche, los astrónomos apuntaron sus lentes del telescopio y a menos de 1 grado de diferencia de donde Leverrier había calculado, encontraron al planeta Neptuno. Esto como de película. Leverrier es conocido como el hombre que descubrió un planeta con la punta de su pluma. Él nunca necesitó verlo para saber que estaba allí. Su evidencia eran los cálculos que daban orden a lo que sí veía, mis hermanos y amigos. Así como Leverrier, este joven científico, tenía una evidencia matemática antes de tener una imagen visual, la fe es la facultad espiritual que nos permite tener por seguro aquello que Dios ha prometido en Cristo por su palabra. Porque conocemos a Dios. Y aunque nuestros ojos físicos aún no lo puedan ver todo, le conocemos. Él lo dijo y yo lo creo. Mi hermano y mi hermana, ¿tú sabes cuál debe ser nuestra ecuación matemática como Leverrier? ¿Sabe cuál es? Cristo más nada es igual a todo. Calcúlalo. Cristo más nada es igual a todo. En otras palabras, todo lo que nuestro Dios fiel nos ha prometido en Cristo es lo que necesitamos para este año que está por terminar y también para el que viene y para el otro y para el otro y para el otro hasta que Cristo venga, hasta que Él venga. Y eso fue lo que sostuvo Moisés justamente en este capítulo 11. Vemos diferentes hombres de fe y mujeres también, para que las mujeres aquí no se vayan a poner ahora encacatadas. Se mencionan muchas mujeres ahí, mujeres valientes, que ejercieron su fe en Cristo, aún poniendo su fe en el futuro. Mira, Hebreos 11, versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice el pastor MacArthur,
La fe de Moisés fue tal que él respondió a los mandatos de Dios como si él fuera visible a sus ojos, cara a cara. Este fue el fundamento de su lealtad a Dios y debería ser un ejemplo de lealtad de todo creyente en todos los tiempos. Ese ejemplo de lealtad. Mi hermano, mi hermana, yo te pregunto y me hago la pregunta a mí también. Yo no me saco de la ecuación. ¿Cómo está tu fe? Nuestra fe no debe estar basada en las evidencias empíricas, en lo que hayamos experimentado, sino en la seguridad que Dios nos da en Cristo por las promesas de su palabra. Las experiencias de tu vida y de mi vida no deben definir tu fe. Lo que Dios ha dicho debe definir tu fe. Las experiencias tienen un valor, pero jamás serán más valiosas que la bendita certeza y la convicción que podemos. Y esto nos lleva al segundo rasgo que veremos. Si hay algo importante que perseguir la vida cristiana este año que está por entrar, es que nuestra fe sea aprobada por Dios según el estándar de obediencia conforme a las promesas de Dios de su palabra. Y lo que podemos ver a la luz de este corto versículo es la conexión. Hay una conexión, hay una relación estrecha entre la fe y la obediencia. Son como de un pájaro, de un ave, las dos alas. La fe y la obediencia. Lo que el autor menciona aquí, mira conmigo el versículo 2. Por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Lo que el autor menciona ahora es lo que resultó en la vida de esos hombres y mujeres del pasado que se menciona en este capítulo. Lo que el autor le dice a estos hombres, a estos creyentes, hombres y mujeres hebreos, es que los que creyeron en las promesas de Dios en el pasado, como resultado de su fe, ellos recibieron aprobación. ¿Pero aprobación de quién? No de nadie más, no de los líderes espirituales, no, la aprobación de Dios mismo. En otras palabras, Dios da testimonio a favor de estos creyentes santos del pasado y confirma que vivieron por fe, por lo cual Él le otorgó aprobación. Y tú te preguntarás, pastor, ¿usted ha leído sobre la vida de la mayoría de esos creyentes que están en ese capítulo? Yo te diría, sí, yo leí sus historias. Yo leí la historia de cuando Abraham dejó de creer en el Señor, en la promesa de Isaac, se juntó con Agar, llevándose de Sara, y sabemos lo que pasó. Perdón, Abraham se llevó de su corazón. Déjame cuidar aquí a las Saras. Gedeón. ¿Tú has leído la historia de Gedeón? Está allí. ¿Has leído la historia de Jefté? Está allí. Y todos los demás. Y Jacob está allí. Leí sus historias. Y aún así usted dice que ellos recibieron la aprobación de Dios. ¿Sí? Ellos recibieron la aprobación de Dios, mis hermanos y mis amigos. Cuando leemos la vida de esos creyentes que se mencionan en Hebreos 11, la vida de fe y obediencia, Dios no escondió los baches de fe de ellos. Ahí están en la Biblia. Y tú sabes una cosa, probablemente si hubiera sido yo el que tuviera la oportunidad de escribir Hebreos 11, yo no hubiera puesto los nombres de ninguno de ellos. Pero qué bueno que no fui yo. Fue Dios. Fue Dios. La mayoría de ellos quedaría fuera de la historia si hubiera sido yo. Pero fue Dios, porque Dios, además de ser justo, es misericordioso, y a pesar de los pecados de sus hijos, de los cuales no esconde, decide usarlos como testimonio de su gracia soberana, salvándolos y llevándolos a mostrar una fe diferente y verdadera, a pesar de esos montones de defectos y baches de fe, de sus pecados. Mis hermanos y amigos, parte del gran misterio de la fe es un Dios de gracia soberana, escucha bien,
de gracia soberana, salvando a pecadores y regenerándolo para que vivan su vida, para deleitarse en Él, para conocerle a Él, para tener una relación íntima con Él, como la relación de un hijo con un padre, y para vivir una vida que testifica de ese Padre amoroso, poderoso y redentor que es Dios. Esta obra redentora manifestada en las vidas transformadas bajo el gozo, o mejor dicho, trajo gozo al corazón de Dios, y por eso Él se toma la atribución de hablar de ellos como hijos suyos que caminaron por la fe. Y si tú pones en una balanza la vida de estos creyentes del pasado que eran como tú y como yo, y te pones allí también puntualmente con ellos, la fe de ellos tuvo tantos efectos como la fe que tú y yo tenemos. Pero recuerda, no se trata de la cantidad de fe, se trata del objeto de tu fe. ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿Y quién es el que nos da gracia para creer? ¿Quién es el que nos ha dado el regalo de la fe y para mantenernos firmes? ¿Tú te diste cuenta cómo se vio la fe en estos creyentes del pasado, los antiguos? Versículo 4. Por la fe, Abel supo cómo acercarse a Dios. ¿Y qué hizo? Ofreció un mejor sacrificio. Cuando no había un manual detallado de cómo Abel debía ofrecer un sacrificio a Dios. Versículo 5, por la fe no caminó con Dios y supo cómo agradarle. ¿Y qué hizo? Agradó a Dios con su vida, por una vida piadosa. Y cuando probablemente Enoc no tuvo referencia de alguien que caminara por la fe en sus tiempos, él caminó con Dios. Versículo 6, por la fe Noé supo cómo obedecer a Dios. ¿Y qué hizo? Él construyó un arca en un periodo de cerca de 120 años, cuando jamás había llovido sobre la faz de la tierra. Versículos 7 y 17, por la fe Abraham, el testimonio de Abraham, supo responder al llamado de Dios. ¿Y qué hizo? Él salió de su tierra y luego ofreció a su hijo Isaac en sacrificio cuando Dios se lo pidió para atrás. Eso es fe. Y si eso no es fe, entonces yo no sé qué es fe. Yo no sé. Mis hermanos, la fe cristiana no es una fe paralítica. No. Esa fe tiene pies y debe caminar el camino de la obediencia. Y esta es una obediencia que también es para alabanza de la gloria de su gracia. Mis hermanos, la vida de estos creyentes que se mencionan aquí, de los verdaderos creyentes de todos los tiempos, fueron y seguirán siendo para alabanza de la gloria de su gracia, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estos creyentes hebreos necesitaban recordar algo, y es esto: Dios en el pasado tuvo un pueblo, tuvo hijos salvos por él, que dieron por la fe lo que él, que vivieron por la fe lo que él les dio, lo que él les dijo, impulsado por el poder de su espíritu, fueron fieles, y ahora ellos tenían la oportunidad, estos creyentes hebreos ahora tenían la oportunidad de escribir su propia historia de fe, manteniendo su fe en las promesas de Dios en Cristo por su palabra, dando abundante fruto de fe genuina y no retroceder como otros lo estaban haciendo. Ahora ellos tenían la oportunidad de correr la carrera de la fe, como menciona en el capítulo 12, más adelante. En el pasado, esa carrera que otros corrieron por la fe. Ahora, pero de igual manera, mis amados hermanos, tenemos una gran oportunidad de escribir nuestra propia historia de fe en nuestra vida cristiana hoy, en este año 2025 que está por terminar, en el próximo año 2026 que está por comenzar. Y esa fe que se fortalece por el poder de su Espíritu en nosotros para creer las promesas que Dios nos ha dado en Cristo por su palabra. Sin embargo, aunque son muchos los fieles del Salón de la Fama de Dios en Hebreos 11, el autor tiene la intención de llevarles hacia alguien aún mayor que modeló una verdadera fe
y una verdadera obediencia. ¿Tú sabes quién es Cristo? Hebreos 12 dice, mira conmigo Hebreos 12, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, esos creyentes, mujeres y hombres que mencionó en el capítulo 11, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en quién, en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El mejor estándar de confianza en Dios y de obediencia lo tenemos en Cristo. Todos esos creyentes de Hebreos 11 se quedan muy pequeños delante de Cristo. Él es nuestro superhéroe de la fe y nuestros ojos deben estar puestos en Él. Y justamente esto fue lo que persiguió Pablo en su vida cuando él dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, no es que lo haya alcanzado ya o que ya se haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y si esto es Pablo, ¿qué diremos nosotros? Pero una cosa hago, olvidando lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Y tú sabes cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo? Que Pablo anhelaba conocer más a Cristo y ser más como Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta y eso es lo que Dios está haciendo en ti y en mí, formando a su Hijo en nosotros. Para el apóstol Pablo, la fe no era una fe paralítica, no era una fe que se detenía. Esa fe tenía pies y lo llevó a caminar en el camino de la obediencia hasta llegar a la meta de ser cada vez más como Cristo. Jonathan Edwards, el gran teólogo del Gran Despertar, escribió 70 resoluciones entre 1722 y 1723. Su enfoque no era una fe pasiva, sino una fe que se traduce en acción y una obediencia radical. Escucha esta resolución. Escogí una de Jonathan Edwards. Dice Edwards, resuelvo cuando me encuentre ante temores o dudas sobre mi estado espiritual, no descansar hasta haber hecho todo lo posible por resolverlos y haber puesto mi fe y mi obediencia en orden. Para Jonathan Edwards, la fe y la obediencia tenían que estar en armonía con la voluntad de Dios. Y la tuya y la mía. También. Mis hermanos, como alguien diría, espiritual de su ADN estaba alineado, accesorio. Era su identidad genética espiritual. Eran conocidos por lo que creían, por eso determinaban cómo actuaban. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto, y me incluyo yo también ahí, obedecer cuando sabemos con claridad lo que Dios nos ha dicho por su palabra que hagamos? Y tú sabes que si queremos una resolución para esperar este nuevo año que está por llegar, yo creo que podría ser esta una muy buena resolución para llevar a cabo, ponerle pies a tu fe. Pongámosles pies a nuestra fe. Todos nosotros cada día tomamos decisiones. Todos nosotros. Esta mañana tú tomaste la decisión de levantarte, ¿verdad que sí? O te levantaron. Pero tomaste la decisión de levantarte, de vestirte, de prepararte y venir para acá, de no quedarte en tu casa o no ir para otro lado. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Y tomarás mañana lunes decisiones. Y el punto aquí es, si las decisiones que tomamos cada día están alineadas con la fe que te mueve a hacer la voluntad de Dios en cada área de tu vida, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra obediencia? Nuestras acciones y cómo vivimos reflejan la fe que tenemos, mis hermanos. La verdadera fe salvadora ejerce obediencia a Dios. Ya hemos visto dos rasgos espirituales del ADN de la fe bíblica que nos mueve a definir
como creyentes, nuestra vida cristiana. En primer lugar, es una fe que abraza las promesas fieles de Dios, versículo 1. En segundo lugar, es una fe conectada a la obediencia que recibe la aprobación de Dios, versículo 2. Y finalmente, es una fe que discierne la manifestación del poder de Dios. En otras palabras, ya sea que yo vea a Dios obrando en la manera que esperaba o que no lo vea, tú y yo debemos creer que Dios está presente trabajando y debemos ejercer fe, en fe, el discernimiento espiritual de su obra en medio de todo, a pesar de que lo que estemos viviendo sea un caos. A pesar de que las situaciones que estemos viviendo sean tan difíciles, tú y yo debemos confiar que Dios está obrando con su poder en medio de esa situación. Mira el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Como parte de lo que quiere hacer el autor de esta carta a los hebreos para estimular a estos hermanos hebreos a mantener su fe en Cristo, él les dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Lo que el autor está diciendo es que Dios creó el universo de tal manera para que ese universo llegue a cumplir con los propósitos que él planeó que cumpliera. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras aquí. Lo primero que nos encontramos en este versículo es esta frase por la fe. Si tú lees el capítulo 2, 11 de Hebreo, tú vas a leer casi en cada versículo, 21 veces, por la fe, por la fe, por la fe. Se repite, apuntando a la relevancia de la fe del cristiano para poder agradar a Dios, como dice en el versículo 6, Hebreos 11, 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y seguidamente el escritor apunta a algo que era fundamental en la fe de estos creyentes hebreos y también en tu fe y en mi fe. ¿Y qué era lo fundamental? La creación del universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. El autor se incluye a él mismo en la misma fe que tuvieron esos creyentes en el pasado y los judíos que también recibían esta carta. ¿Y qué tenían en común? Que todas las cosas, el poder creador de la palabra de Dios en el acto de crear todas las cosas. Muy de seguro estos creyentes tenían claro que todo el universo fue creado por el poder de la palabra de Dios ex nihilo. ¿Sabe lo que significa ex nihilo? De la nada. Todo lo que fue creado de la nada, ex nihilo. Así que el propósito del autor no es hacer una presentación apologética, una defensa de esta fe, de esta creencia de que Dios creó todas las cosas. No, eso él lo dio por sentado. Capítulo 1 y 2 de cómo él creó todas las cosas, cómo de lo invisible Dios creó lo visible. De la misma manera, ese poder del Dios creador de todas las cosas les guardaría y capacitaría para entender lo que Dios hace y para ver lo que otros no pueden ver en el gran plan redentor en Cristo. Ese es el punto. Ahí es hasta donde lo quiere llevar el autor en este capítulo, en este versículo 3 de Hebreos 11. Y tal como lo dice Oswald Sanders, la fe capacita al creyente para ver lo futuro como si fuera presente y lo invisible como si fuera visible. Y eso es justamente lo que hace el autor con el ejemplo de estos creyentes del pasado que menciona en este capítulo. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Mira el versículo 13 ahora. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Pero, habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Imagínate Noé construyendo el arca. Nunca había llovido sobre la tierra, nunca.
Y Noé empezó a dar martillazos y a armar un barco. Y los vecinos de Noé, Noé, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo estoy preparando un arca porque Dios me habló. Mira el versículo 13 ahora. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Pero, habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Imagínate, Noé construyendo el arca. Nunca había llovido sobre la tierra, nunca. Y Noé empezó a dar martillazos y a armar un barco. Y los vecinos de Noé, Noé, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo estoy preparando un arca porque Dios me habló, Dios me advirtió con su palabra, yo lo creí, estoy construyendo esto, va a venir el diluvio. Oh, mira, sí, Noé, hay una nubecita por allá, pero sigue ahí, mañana paso por aquí. Imagínate las burlas. Y Noé perseveró y creyó en la palabra de Dios hasta el día en que se cumplió la palabra y llegó el diluvio, resultando solo Noé y su familia que fueron salvos. Dios los guardó y proveyó salvación para ellos. Mis hermanos, la creencia y el estilo de vida de la mayoría no determina lo que es correcto en este mundo. No lo determina. Y tú y yo debemos creer en el poder de Dios por las promesas fieles de su palabra, aunque seamos los únicos en medio de la abrumadora mayoría que vive y toma decisiones sin tener en cuenta a Dios. Sin tener en cuenta a Dios. ¿Y qué tal de lo que se menciona en el versículo 11 que mencioné ahorita? Estos creyentes, dice el texto, que murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptándolas con gusto. La fe, mis hermanos, nos lleva a confiar en que Dios está obrando, como mencioné ahorita, poderosamente, aún en medio de una situación que nosotros no podemos entender lo que está pasando. Es creer que Dios está obrando con su poder, aunque nosotros no veamos resultados inmediatos con nuestros ojos físicos. Eso es algo que nosotros debemos recordar, y yo de manera particular, cuando Pablo habla de Abraham, así como también habla el autor a los Hebreos. Él dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, escucha, como si fueran. Pregunta, ¿quién hizo esto? Dios en su poder, para que se cumpliera la promesa de su palabra en Cristo para salvación de muchos, dentro de los que estamos incluidos tú y yo en este año 2025, en una pequeña islita del Caribe, de este hemisferio occidental. Dios te incluyó allí, a ti y a mí. Entonces, el que, como dice Job 26:7, él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. O como dice Isaías 40:22, Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es suficiente para guardarte en Cristo. A mí y a ti, a pesar de todos tus pecados, a pesar de tus efectos, a pesar de tus baches espirituales de fe, Él es. El versículo 3 de Hebreos nos dice que el universo fue preparado por la palabra de Dios. En términos biológicos, la palabra de Dios es el código fuente de la existencia. La fe es el microscopio espiritual que nos permite entender lo que vemos, o que lo que vemos o el mundo material fue codificado y programado por lo que no se ve, la poderosa palabra de Dios. Mis hermanos,
Dios es poderoso para cumplir las promesas de su palabra. ¿Acaso no tiene poder para guardarte no solo seguro en tu fe en Cristo, sino para sostenerte en todo sentido? Escucha bien, en todo sentido, cuando Dios nos habla por su palabra, pregunta, ¿escuchamos? Y respondemos actuando confiando en su poder, mi hermano y mi hermana. Yo me pregunto, ¿con qué cosas tú batallaste en el año 2025? Yo te quiero dar de testimonio personal. ¿Tú sabes con qué yo batallé en el año 2025? Con ansiedad, mucha ansiedad. Pastor, usted, con ansiedad. Sí, mientras estemos de este lado de la eternidad, después de Génesis 3 y antes de la eternidad, la ansiedad es parte de nosotros. ¿Vos batallaste con ansiedad y preocupación en el año 2025 por algo? Si manejas mucha ansiedad con frecuencia como yo por cosas que te han pasado, que te están por pasar, porque esto es lo que pasa. Nosotros pintamos el cuadro antes de tener la pintura, ¿no es cierto? El año 2026 no ha llegado y ya le estamos poniendo pies a la ansiedad. Ya debemos ponerle pies a nuestra fe en nuestro amado Dios. Oigan como dice John Piper, cuando la ansiedad nos golpea y nubla nuestra visión de la gloria de Dios y la grandeza del futuro que Dios tiene planeado para nosotros, eso no significa que carezcamos de fe. Quiere decir que nuestra fe está bajo ataque. Cuando el lodo nos salpique los parabrisas y perdamos de vista temporalmente la carretera y empecemos a desviarnos hacia la ansiedad e incendiamos el limpia parabrisas y usemos el líquido limpiador. Los limpia parabrisas son las promesas de Dios que barren el lodo de la incredulidad. Y el líquido limpiador es la ayuda del Espíritu Santo, la obra del Espíritu y su palabra de verdad. Estos son los grandes constructores de la fe. Estos. Fin de la cita. El poder de su palabra, sea la luz, y se hizo la luz, sea la tierra seca, sean los océanos, sean las criaturas del océano, del viento, del aire y de la tierra. ¿No es acaso el mismo Dios que tú y yo tenemos? Y el que te llamó a salvación por su palabra, Él es fiel y poderoso para sostenernos en su palabra, o aquel que ha dicho lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Este es uno de los versículos que me encanta. Romanos 8, 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuántas cosas? Así que mis hermanos, en la víspera del 2026, deberíamos tomar resoluciones para vivir por el ADN de la fe bíblica. Ese ADN que debe ser el estilo de vida o ser visible el estilo de vida que nos distingue. Vamos a orar. Señor, gracias.